Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina. Encuentro algún artículo que sea de interés, algunas guías que hayan sufrido algún tipo de modificación o que sean nuevas. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentarles a ustedes los resultados y dejarles a ustedes las mejores conclusiones o las mejores consideraciones. Y el día de hoy me gustaría hablar sobre un dilema que se ha estado presentando en épocas recientes acerca de las estatinas. ¿Cuál es mejor? Rosuvastatina versus atorvastatina. Han salido múltiples estudios que hacen una comparación entre ellos. Me gustaría hablar en específico de un estudio que es el estudio Lodestar. En este estudio Lodestar van a ser dos artículos que voy a revisar en esta plática. Uno en cuanto al objetivo, en cuanto a las estrategias de tratamiento para los pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad arterial coronaria, cuál es la mejor estrategia para utilizar en los pacientes de esta población en específico, si el inicio de una estatina de alta intensidad o una estatina de mediana intensidad, que es por objetivos. Y en el segundo artículo, una comparación propiamente dicha de estas dos estatinas, rosuvastatina versus atorvastatina. ¿Cuál es la mejor opción y cuáles son los efectos secundarios que pueden presentar ambas de estas estatinas? Entonces, a manera de introducción, un enfoque recomendado por las guías para el tratamiento inicial con estatinas en pacientes con alto riesgo cardiovascular es utilizar una estatina de alta intensidad para reducir el colesterol LDL en al menos un 50% y un enfoque alternativo, porque en las guías ya está bien establecido que este grupo de pacientes se debe de iniciar una estatina de alta intensidad. Hay un enfoque alternativo que nos comenta que podríamos llegar a comenzar con una estatina no tan de alta intensidad, una estatina de intensidad moderada y ajustar la dosis de acuerdo a ciertos objetivos hasta alcanzarlos, que son los objetivos que nos recomiendan las guías, que es por lo menos igual o más del 50% de los niveles de LDL. Sin embargo, esta última estrategia, el hecho de iniciar una estatina de mediana intensidad, pues obviamente no ha sido bien evaluada en ensayos clínicos aleatorizados y por lo tanto carece de evidencia suficiente para poder tomar en cuenta este tipo de estrategia. Además, estas alternativas no se han comparado directamente en un ensayo clínico con pacientes con enfermedad arterial coronaria. Entonces, lo que intenta este estudio es tratar de comparar ambas estrategias. Son las guías del 2018, las guías para el manejo del colesterol. Nos comentan en la recomendación en pacientes con enfermedad aterosclerótica cardiovascular clínica, se debe de reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad o LDL con terapias con estatinas de alta intensidad o terapia con estatinas máximas toleradas. Cuanto más se reduzca el colesterol LDL con el tratamiento con estatinas, mayor será la reducción del riesgo posterior. Hay que utilizar una estatina de máxima tolerancia para reducir los niveles de LDL igual o más del 50%. Entonces, esto es lo que ya está bien establecido. Esas son las recomendaciones que nos ponen en las guías. Y entonces este artículo que se publicó en el JAMA en marzo del 2023, poquito más de un año, trata de comparar ambas estrategias y se denominó tratamiento según el objetivo o estatina de alta intensidad en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias y este estudio se le denominó estudio Lodestar. Es un ensayo multicéntrico, abierto, aleatorizado, en el que participaron pacientes con enfermedad de las arterias coronarias en Corea del Sur y evaluó la no inferioridad de un enfoque alternativo, es decir, comenzar con una estatina de menor intensidad y ajustar la dosis según sea necesario para lograr un objetivo específico de LDL. Entonces, esta opción alternativa de lo que nos comentan las guías, esto es lo que están intentando los autores de ver si no tiene una menor, que no es inferior esta estrategia. Fueron un total de 4.400 pacientes que fueron asignados aleatoriamente para recibir la estrategia de LDL con un nivel de entre 50 y 70 como objetivo o un tratamiento con estatinas de alta intensidad que consistía en rosuvastatina de 20 miligramos o atorvastatina 40 miligramos. Eran las dos estrategias que se van a comparar. El criterio de valoración principal, que es lo que estaban buscando los autores, fue una combinación de muerte, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular o revascularización coronaria a 3 años, con un margen de no inferioridad de 3 puntos porcentuales. Es decir, si es igual de buena esta estrategia que la que nos comentan en las guías de una estatina de alta intensidad o si es igual de buena y si no hay inferioridad. ¿Cuáles fueron los resultados durante el estudio de 3 años?
La media del colesterol LDL fue de 68 miligramos en el grupo de alta intensidad y de 69.1 en el grupo de tratamiento por objetivo, que nos da una diferencia, no fue una diferencia significativa, nos dio una P de 0.21, es decir, ambas estrategias disminuyeron prácticamente igual la cantidad de colesterol LDL. En 3 años, la incidencia de criterios de la valoración principal compuesta, que es lo que ya les había comentado, muerte, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular o revascularización coronaria, fue del 8.7% en el grupo de alta intensidad versus el 8.1% en el grupo de tratamiento por objetivo. Esto nos da una P de menos de 0.01 para no inferioridad. Hay que recordar que los autores comentaron o preespecificaron antes del estudio que tenían un margen del 3.0% para determinar la que no tenía inferioridad, que no era inferior a la estrategia principal, y fue de 0.6%, es decir, ambas estrategias fueron igual de buenas para el objetivo principal y ambas prácticamente lograron casi la misma disminución de LDL. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de los autores? Entre los pacientes con enfermedad de las arterias coronarias, una estrategia de tratamiento por objetivo de LDL de 50 a 70 miligramos sobre decilitro no fue inferior a un tratamiento con estatinas de alta intensidad para el compuesto de 3 años de muerte, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o revascularización coronaria. Estos hallazgos proporcionan evidencia adicional que respalda la idoneidad de una estrategia de tratamiento por objetivo que puede permitir un enfoque personalizado, teniendo en cuenta la variabilidad individual en la respuesta farmacológica al tratamiento con estatinas. Entonces, este estudio nos viene a demostrar que esta estrategia alternativa de inicio de una estatina de mediana intensidad puede ser igual de efectiva que la que nos comentan en las guías de una alta intensidad. Sin embargo, pues hay que ponerlo en el contexto. Hay que esperar a lo que nos dicen los estudios, por lo menos en la población latinoamericana. Hay que recordar que este estudio se realizó en Corea del Sur. Hay que ver si tenemos las mismas respuestas los latinoamericanos a esta nueva estrategia, pero parece que es prometedora, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen una adecuada tolerancia a las estatinas de alta intensidad, sobre todo de los problemas musculares. Entonces pudiera llegar a ser una opción bastante, bastante buena. Pues bueno, habrá que esperar nuevos estudios para ver en nuestra población. El segundo artículo es de la misma corte, del mismo estudio Lodestar. Son los mismos pacientes, pero en este estudio en particular se comparó la rosuvastatina versus atorvastatina. Se publicó en octubre del 2023 y se denominó tratamiento con rosuvastatina versus atorvastatina en adultos con enfermedad arterial coronaria, un análisis secundario del ensayo aleatorizado Lodestar. Por eso me pareció importante revisar también estudio previo a en donde en este específicamente se comparan, es un head-to-head, ver cuál era el estudio inicial de Lodestar. Entonces, este estudio en particular compara la eficacia y seguridad a largo plazo del tratamiento con rosuvastatina versus atorvastatina en adultos con enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, los participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir rosuvastatina, un total de 2.204 pacientes, o atorvastatina, que fueron 2.196. El resultado primario fue un estudio compuesto a 3 años de cualquier causa, muerte, infarto del miocardio, ictus o cualquier revascularización coronaria. Los resultados secundarios fueron criterios de valoración de seguridad, es decir, qué tan seguros eran, cuál era más seguro que otro, cuáles presentaban mayor cantidad de diabetes mellitus de nueva aparición, ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, revascularización endovascular para la enfermedad arterial periférica, intervención o cirugía aórtica, enfermedad renal en etapa terminal, interrupción de los fármacos del estudio debido a intolerancia, cirugía de cataratas y una combinación de anomalías detectadas en el laboratorio. Entonces, se hizo la verdad es que un análisis bastante completo sobre los efectos secundarios que pueden llegar a presentar ambas estatinas. Entonces, por eso me pareció bastante interesante. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? A los 3 años, la dosis diaria media de rosuvastatina y atorvastatina fueron de 17 miligramos aproximadamente para la rosuvastatina y 36 miligramos al día para atorvastatina. A lo largo del ensayo, los pacientes que recibieron rosuvastatina en comparación con los pacientes que recibieron atorvastatina tuvieron niveles de colesterol LDL ligeramente, pero significativo, más bajos. Es decir, los pacientes que estuvieron en el grupo de rosuvastatina bajó a 66 miligramos frente al 69 miligramos de los que utilizaron atorvastatina, lo que nos dio una P significativa de menos 0.01. Sin embargo, no se observaron
diferencias significativas en el en el resultado cardiovascular compuesto primario. Entonces, si bien el medicamento de rosuvastatina disminuyó más la cantidad de colesterol LDL, no hubo una diferencia significativa en cuanto a la muerte, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular o cualquier revascularización coronaria. Como pueden ver en la tabla, como les puse, el resultado primario ocurrió en 189 participantes, es decir, 8.7% en el grupo de rosuvastatina y en 178, es decir, 8.2% en el grupo de atorvastatina, con un hazard ratio de 1.06, con un intervalo de confianza del 95% de 0.86 a 1.3, lo que nos da una P que no es significativa de 0.58. Entonces sí baja más la rosuvastatina los niveles de LDL, pero no tienen un resultado mejor en la mortalidad y en los problemas cardiovasculares. En cuanto a la seguridad y efectos secundarios, los pacientes del grupo de rosuvastatina tenían significativamente más posibilidades de desarrollar diabetes mellitus de nueva aparición, como les estoy poniendo en la tabla. En el grupo de rosuvastatina se presentaron diabetes de nueva aparición en 152 pacientes, es decir, el 7.1%, versus en atorvastatina, que se presentaron en 119, es decir, el 5.5%, lo que nos daba una P significativa de 0.04. Y en someterse a cirugía de cataratas. Se presentaron en 53 pacientes, es decir, el 2.5% en el grupo de rosuvastatina, versus en 32 pacientes, es decir, en el 1.5% de los pacientes de atorvastatina, lo que nos daba una P significativa de 0.02. El resto de los resultados adversos ocurrieron en tasas similares y no fueron estadísticamente significativas, pero estas dos condiciones sí fueron mayores y estadísticamente significativas en el grupo de rosuvastatina: diabetes de nueva aparición y cirugía de catarata. ¿Qué fue lo que nos dicen los autores? ¿Cuáles son las conclusiones de los autores? Se las leo de manera textual. En adultos con enfermedad de las arterias coronarias, la rosuvastatina y la atorvastatina mostraron una eficacia comparable para el resultado compuesto de muerte por todas las causas, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o cualquier revascularización coronaria a los 3 años. La rosuvastatina se asoció con niveles más bajos de colesterol LDL, pero con un mayor riesgo de nueva aparición de diabetes mellitus que requirió antidiabéticos y cirugía de cataratas en comparación con la atorvastatina. Esa fue la conclusión de los autores. Entonces, a manera de opinión personal, existen metaanálisis y existen ya estudios que nos hablan de que las estatinas, que se han demostrado que las estatinas como grupo o en general todas las estatinas se asocian con un pequeño aumento en la incidencia de diabetes. La evidencia de una asociación con cataratas, o por lo menos yo no había encontrado eh, estudios que nos reportaran que incrementaba la cirugía por cataratas. Había leído acerca de diabetes, pero no de catarata, y este estudio, pues bueno, viene a confirmar lo de la diabetes de nueva aparición, pero también de cirugías de catarata. Los mecanismos por los cuales las estatinas pueden conferir riesgo de diabetes y cataratas no está clara, no es precisa, pero los médicos, nosotros como internistas o médicos de primer nivel de atención, o aquel médico que se enfrente contra pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria y están indicando estatinas, tienen que tener en mente que deben vigilar estos efectos secundarios, estar vigilando los niveles de glucosa, estar con un oftalmólogo o mandarlos con el oftalmólogo para estar haciendo una revisión de una manera constante para ver el desarrollo de las cataratas. Sin embargo, los resultados de este estudio, del estudio Lodestar, hay que tomarla, hay que tomarla con reservas, ¿eh? Es un estudio que se llevó a 3 años. No podemos saber más allá de 3 años cuál pudiera llegar a ser estas situaciones de los efectos secundarios y sobre todo de los beneficios a largo plazo de ambas estatinas. Habrá que esperar estudios de más largo plazo, más allá de 3 años. Y como les había comentado, hay que tomar las reservas porque hay que ver que en la población en donde se realizó fue en Corea, fue en coreanos. Entonces habrá que ver cómo responden o más estudios que se hagan en diversas poblaciones. A la que a nosotros me preocupa, o por lo menos la que yo estaría al pendiente, es en la latinoamericana, que es lo que me compete específicamente a mí, en la población mexicana, ver cómo responde nuestra población a la rosuvastatina versus atorvastatina, o tratamiento de alta intensidad versus de intensidad intermedia. Entonces, son estudios que nos vienen a dar luz en algunos aspectos, que vienen a ponernos más interrogantes. Hay que esperar más estudios, hay que esperar nuevos resultados, hay que ver cómo se comporta la población latinoamericana, específicamente la población mexicana, que es la que a mí me interesaría, pero
Me pareció bastante, bastante interesante ambos estudios, el estudio Lodestar, el análisis de ambas cuestiones. Espero que también a ustedes les haya interesado, que les haya gustado. Eh, Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que me siguen. Ya somos poco más de 1,400 seguidores en mi canal. Muchísimas gracias a todos. Gracias por darme like, también gracias por darme esa suscripción, por dejar algún comentario. He estado recibiendo varios comentarios en diversos videos. Les agradezco a todos todas sus preguntas, todos sus comentarios, muy amables. Y pues nada, que tengan un bonito día y que tengan una excelente, excelente semana.